Capítulo 11. Punto de decisión. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, versión popular. Mi encrucijada personal llegó hacia finales de 1979. Había dedicado 40 años de mi vida como representante de tiempo completo sirviendo en todos los niveles de la estructura de la organización. Los últimos 15 años los pasé en las oficinas centrales y de ellos los 9 últimos en calidad de miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Esos últimos años se constituyeron en el período crucial de mi vida. Fue cuando la ilusión se encontró con la realidad. Desde entonces he llegado a comprender la veracidad de una cita que leí no hace mucho. La hizo un hombre de Estado hoy ya fallecido quien dijo: el gran enemigo de la verdad muy a menudo no es la mentira directa, bien tramada y deshonesta, sino el mito, persuasivo e irreal. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que buena parte de todo aquello en lo que había basado toda mi vida de adulto era precisamente eso, un mito persuasivo e irreal. No es que hubiera cambiado mi consideración hacia la Biblia. Si acaso aquella experiencia fue la que hizo afianzar mi aprecio por ella. Fue la escritura la que daba sentido y significado a lo que veía que estaba sucediendo, las actitudes que contemplaba, los razonamientos que se expresaban, la tensión y el grado de presión que sentí. El cambio real consistió en llegar a comprender que la manera en la que había estado considerando las escrituras había sido esencialmente sectaria, una trampa contra la que creía haber estado protegido. Al permitir que la escritura hablara por sí misma, sin necesidad de un filtro previo a través de una agencia de hombres falibles, constituida como necesario canal, me hizo ver que se hacía inmensamente más llena de significado. Francamente, quedé asombrado al comprobar a qué grado me había privado de su verdadero significado. La cuestión era, ¿qué es lo que puedo hacer? Mis años en el cuerpo gobernante, todo lo que había oído dentro y fuera de las sesiones, el espíritu y la actitud que veía, todo ello me había llevado al convencimiento de que, en lo que a la organización respecta, el odre había envejecido. Había perdido toda la flexibilidad que pudiera haber tenido y que estaba endureciendo su resistencia a la corrección procedente de las escrituras, tanto en la doctrina como en lo que se refiere a la manera de tratar a quienes acudían a ellas en busca de guía. Me daba cuenta, y aún conservo ese sentimiento, de que había muy buenas personas en el cuerpo gobernante. Un testigo me hizo una llamada telefónica de larga distancia para decirme: hemos sido seguidores de seguidores. Otro dijo: hemos sido víctimas de víctimas. Las dos cosas son ciertas, creo. Charles T. Russell siguió los puntos de vista de otras personas de su tiempo. Fue víctima de algunos mitos que otros habían propagado como la verdad revelada. Las sucesivas generaciones de dirigentes en la organización han continuado esa pauta y han contribuido a consolidar esos mitos y a la creación de otros nuevos. No albergo resentimiento alguno hacia esos hombres, a los que conozco, pero sí siento pena por ellos, porque también yo fui víctima de víctimas y seguidor de seguidores. Aunque cada año que pasaba en el cuerpo gobernante, y particularmente a partir de 1976, se me hacía más dificultoso y la presión era más agobiante, albergaba la esperanza de que las cosas pudieran cambiar a mejor. El tiempo me demostró que la realidad era otra. No mantuve una posición de enfrentamiento con la autoridad. Me oponía a los métodos de extremismo que se practicaban. No podía entender que Dios tuviera el propósito de que los hombres ejercieran un control tan autoritario
que llegara a invadir la vida de los miembros de la congregación cristiana. Lo que yo tenía claro es que Jesucristo concedió autoridad dentro de la congregación para utilizarla en beneficio de los feligreses, nunca para dominarlos. De igual manera, tampoco ponía objeciones al concepto de organización en el sentido de un arreglo ordenado, ya que creía que la propia congregación cristiana entrañaba un arreglo de esa naturaleza. Pero creía que cualquiera que fuera el tipo de organización que se adoptara, había de tener como fundamento, propósito y razón de ser la ayuda a los hermanos. Su existencia se justificaba en el servicio a los intereses de sus miembros, y no al revés. La forma de estar organizados debería responder a la necesidad de formar a hombres y mujeres de manera que no permanecieran como bebés espirituales, dependientes de otros o de una organización, sino capaces de llevar a cabo su propio crecimiento espiritual como cristianos maduros. No hay que moldearlos para que meramente se acomoden a unas normas y unas reglas impuestas por la organización, sino ayudarles a ser personas con facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Ese tipo de arreglo tendría que fomentar un genuino sentimiento de hermandad con la libertad para expresarse y la confianza mutua que ello conlleva. En ningún caso debería derivar en una organización en la que solo unos pocos son los que gobiernan y muchos los gobernados. Finalmente, una organización de esa clase tendría que tomar en consideración el ser ejemplares para poder ejercer la delantera, adhiriéndose firmemente a la palabra de Dios, transmitiendo e inculcando en los demás las enseñanzas del Maestro tal como Él las transmitió, sin ajustes para hacerlas encajar en lo que pudiera convenir a los intereses de una organización humana, ni para hacer sentir sobre la gente el peso de quienes están en puestos de autoridad, tal como lo hacen los grandes de este mundo. Debería realzar la figura de Jesucristo como cabeza, nunca la estructura de autoridad humana y sus oficiales. Tal como estaba la cuestión, yo percibía que el papel de Jesucristo, como cabeza activa, estaba desvirtuado, prácticamente eclipsado por la práctica de una conducta autoritaria y de continua recurrencia al encomio de sí mismos y el ensalzamiento de la organización. Es más, no negué el valor de la enseñanza ni lo necesario de llevarla a cabo, pero no estaba de acuerdo con la importancia que se otorgaba a las interpretaciones de la organización que respondían a razonamientos humanos inestables y a las que se concedía la misma autoridad que la inmutable palabra de Dios. La enorme importancia que recibían los puntos de vista tradicionales, la manipulación de la palabra de Dios y el gran esfuerzo para acomodarla a aquellos puntos de vista, la existencia de una situación inconsistente que conducía a doble norma, todo ello me producía un gran trastorno emocional. Lo que no podía aceptar era el dogmatismo, no el transmitir enseñanza. Intenté ser consecuente con mis convicciones durante mis años de servicio en el cuerpo gobernante. Ya desde el principio me daba cuenta de que eso me traería dificultades, animosidad. Al final, me trajo rechazo y la expulsión. En el otoño de 1979, se me asignó para llevar a cabo una visita de zona a ciertas sucursales del África Occidental. Algunas de ellas pertenecían a países en los que el gobierno había prohibido las actividades de los testigos de Jehová. Siendo consciente del riesgo de que cualquier cosa que sucediera podía acarrear mi detención e incluso la cárcel, sentí la necesidad de comentar con mi esposa algo de mi preocupación al respecto de la organización. Decidí hacer el viaje solo, teniendo en cuenta sus anteriores problemas de salud, incluida una afección en la sangre que estuvo a punto de causarle la muerte en 1969. Aunque a ella no le era ajena la carga emocional que me estaba afectando, yo no había abordado directamente con ella las verdaderas causas responsables de mis preocupaciones. No me había sentido libre para hacerlo. Ahora sentía no solo la conveniencia,
sino la obligación de tratar estas cosas con ella, especialmente a la luz de las Escrituras. ¿Cómo podría consentir que otras personas me impidieran considerar con mi propia esposa lo que yo veía en la palabra de Dios? Como consecuencia, en ese punto, llegamos a la conclusión de que era aconsejable dar por terminada nuestra actividad en las oficinas centrales. Así lo aconsejaba nuestra paz interna y nuestra salud física. Aunque leve, abrigábamos alguna esperanza de tener un hijo. En ese sentido, habíamos consultado a 2 médicos, incluyendo el Dr. Carton, miembro del personal médico de las oficinas centrales. Yo tenía 57 años y por esa razón era consciente de que no me sería fácil encontrar un trabajo seglar, pero confiaba en que de alguna manera saldríamos adelante. No resultó fácil tomar una decisión. Me sentía desgarrado entre 2 deseos. Por una parte, si permanecía en el cuerpo gobernante tenía la oportunidad de hablar en beneficio de otros, en respaldo de la verdad de las Escrituras, en defensa de la moderación y el equilibrio, aunque mi voz fuera escuchada con irritación o fuera ignorada. Pero tenía la sensación de que el tiempo disponible para que yo lo empleara de esa manera se iría cortando con mucha rapidez, que cualquier cosa que en esa dirección pudiera exponer en las sesiones del cuerpo gobernante quedaría neutralizada y mi voz se vería silenciada. De igual manera pesaba sobre mí el deseo de verme libre del agobio provocado por una atmósfera de sospecha que veía se estaba generando. El deseo de sentirme libre de formar parte de una estructura autoritaria que no podía apoyar bíblicamente y el deseo de no tener parte en unas decisiones que en modo alguno podían gozar de mi respaldo moral. De haber primado la seguridad y el confort en mi ánimo, ciertamente hubiera optado por quedarme en donde estaba. Con todas nuestras necesidades físicas cubiertas, como miembros del personal de las oficinas centrales, nuestros muchos años de antigüedad nos hubieran dado el privilegio de poder escoger las mejores habitaciones que periódicamente quedaban disponibles en los grandes edificios de la sociedad. Nuestras vacaciones se verían incrementadas hasta unas 6 semanas al año, y como miembro del cuerpo gobernante siempre existía la posibilidad de combinarlas con arreglos para discursos que nos llevarían a todos los puntos de los Estados Unidos y Canadá o con visitas de zona por cualquier parte de la Tierra. Los miembros del cuerpo gobernante pueden con normalidad hacer sus vacaciones en lugares en los que para la gente común sería un sueño. En el año 1978, mi esposa y yo hicimos 50 viajes en avión y a través de los años habíamos viajado a América Central, América del Sur, Asia, Europa, África y Oriente Medio. En lo que a prominencia y prestigio se refiere, no hubiera podido razonablemente pedir más. Por término medio, en un mes, por cada compromiso para pronunciar un discurso que aceptaba, declinaba 3 o 4 invitaciones. En el plano internacional, con solo contactar con la oficina sucursal en cuestión, se prepararía una reunión en París, Atenas, Madrid, Lisboa, Ciudad de México, Sao Paulo o cualquier otra ciudad importante en donde acudirían miles de testigos de Jehová. Era muy común dirigir la palabra a una audiencia de entre 5.000 y 30.000 personas. En la práctica totalidad de los lugares a los que acude un miembro del cuerpo gobernante es el invitado de honor entre sus compañeros cristianos. En cuanto al propio cuerpo gobernante, sabía muy bien que podía afianzar la estima de otros compañeros con tan solo manifestar pleno apoyo a la organización y por lo general observando el sentido en el que se decantaban las discusiones y las declaraciones que se hacían y sumarme a esa corriente votando por la mayoría. Cuando digo esto no estoy adoptando una actitud cínica. Los pocos miembros del cuerpo que en conciencia se sintieron impulsados a exponer objeciones a determinadas posiciones, normas y enseñanzas tradicionales saben, aunque no lo digan, que eso es así. Incluso fui asignado a formar parte de 2 comités que se podrían considerar los más significativos, el comité de redacción y el comité de servicio. El comité de redacción tuvo a bien asignarme a la supervisión del desarrollo, no a la redacción en sí, de un número de publicaciones que se distribuyeron por millones de ejemplares
en muchos idiomas. La fórmula, si podemos llamarla así, para mantener una posición de prominencia en la organización era fácilmente discernible, pero para mi conciencia no era aceptable. Muy ciego tendría que haber estado para no darme cuenta de que mis comentarios, que obedecían a lo que consideraba como una correcta aplicación de claros principios bíblicos sobre determinadas materias, no eran del agrado de muchos en el cuerpo gobernante. Hubo ocasiones en las que acudí a las sesiones del cuerpo gobernante con ánimo de mantenerme callado para no provocar animadversión. Pero cuando surgían temas que pudieran afectar seriamente a la vida de las personas, no podía contenerme y dejar de ofrecer un comentario. De no hacerlo me hubiera sentido culpable. No me hacía ilusiones en cuanto a lo que yo dijera hubiera de ejercer influencia alguna. De hecho, la experiencia me decía que probablemente lo único que conseguiría era aumentar el deterioro de mi propia situación. Pero sentía que, si no mantenía una postura digna para con los principios cruciales del cristianismo, entonces no valía la pena estar allí. La vida en ese sentido carecería de propósito auténtico. Se ha mencionado que más o menos a partir de 1978 comenzó a manifestarse un cierto clima de cambio dentro del cuerpo. Ya había pasado la euforia inicial que siguió el enorme cambio llevado a cabo en la administración. El espíritu de hermandad y compañerismo que parecía haberse instalado por algún tiempo, junto a las consiguientes expresiones de moderación y una mayor flexibilidad para con los puntos de vista, había disminuido notablemente. Los miembros se habían instalado en sus respectivas posiciones en los diversos comités y después de un tiempo parecía hacerse notar una demostración de fuerza por parte de algunos. Las posiciones de cada cual comenzaron a manifestarse con claridad dentro de la membresía, al grado que a menudo no era difícil saber cuál iba a ser el sentido del voto sobre un asunto. Así, por ejemplo, si en una votación levantaba la mano para dar su apoyo a alguna moción Milton Henschel, Frederick Franz, Ted Jarax y Louis Barry, por lo general, era casi seguro que la secundarían Cary Barber, Martin Poitzinger, William Jackson, George Gangas, Grant Sweeter y Jack Barr. Si los primeros no levantaban su mano, tampoco estos últimos lo harían. También era probable que algunos otros obraran de la misma manera, pero no era tan predecible su postura. Ese era el patrón de comportamiento con raras excepciones. Ese patrón se ponía de manifiesto especialmente cuando se sometía a debate alguna norma o postura tradicional. Casi con toda certeza se podía conocer por adelantado quiénes darían su voto para que se mantuviera la posición tradicional y no hubiera cambio alguno. Incluso en el tema del servicio alternativo del que ya hemos hablado en otro capítulo, fueron estos miembros, Henschel, Fred Franz, Jarax y Barry, los que, a pesar de estar en la minoría, impidieron que se alcanzara la mayoría de 2/3 que hubiera dado un vuelco en esa cuestión. En determinados casos polémicos daba la impresión de que se producía cierto lobby entre algunos de los miembros. Creo que lo más lógico, en el caso de que alguien deseara presentar alguna información fuera de la sesión propiamente dicha, es que hubiera presentado una copia escrita de la misma a cada uno de los miembros. De esta manera, al disponer todos de la misma información, las cartas estarían sobre la mesa. Pero esa manera de presentar información por escrito no era una práctica habitual, y cuando sí se hacía, no solía producir tema de amplia discusión. Creo que la sesión del 14 de noviembre de 1979 fue un anticipo de los sucesos dramáticos que sacudieron con violencia las oficinas centrales en la primavera de 1980 y que desembocaron en la expulsión de un número de personas imputadas de haber incurrido en apostasía. También se produciría mi renuncia a seguir formando parte del cuerpo gobernante y del personal de las oficinas centrales. En aquella ocasión abordamos 4 asuntos de poca monta. Todos ellos recibieron trato unánime. Sin embargo, la aparente armonía fue rota bruscamente por una nota discordante. Grant Sweeter dijo que sentía el deseo de mencionar un asunto sobre el que corría un gran chismorreo.
Comentó que había oído informes de que algunos de los miembros del cuerpo gobernante y del departamento de redacción habían pronunciado discursos en los que se habían hecho comentarios en desacuerdo con las enseñanzas de la sociedad que estaban causando confusión. También dijo haber oído que entre la familia de las oficinas centrales circulaban expresiones como la de que cuando el rey Saúl muera, las cosas habrán de cambiar. A mis oídos jamás llegó noticia de que alguien hubiera hecho una observación de ese tipo dentro de la familia de las oficinas centrales. Grant Sweeter no aclaró de dónde había obtenido esa información ni de quién proveía el chisme al que había referido, pero se le veía muy excitado, y tanto sus palabras como la expresión de su rostro reflejaban un estado de ánimo acalorado y encendido. Por primera vez salió a colación el término apostasía en las sesiones del cuerpo gobernante. Siguió una discusión considerable. La mayoría de los miembros expresaron que era la primera vez que oían algo así. Yo dije que había pronunciado discursos por todo el país, por todo Estados Unidos y en otros diferentes países, y que nunca había declarado cosa alguna que estuviera en contradicción con las enseñanzas de la organización. Era extraño que, tratándose de discursos pronunciados por miembros del cuerpo gobernante, no hubiera alguna grabación, y en caso de que hubiera algo que se apartara de la línea oficial, constaría en aquella grabación. En tal caso dije, el cuerpo gobernante no estaría dependiente de rumores para tener ese conocimiento, ya que alguien habría dirigido alguna carta preguntando por el particular. Pregunté a Grant Sweeter si él tenía conocimiento de algún caso concreto en el que estuviera implicado alguno de los miembros del cuerpo gobernante o del departamento de redacción. Respondió que simplemente había habladurías sobre ese asunto y que algunos miembros de los comités de sucursal que asistían a un seminario en las oficinas centrales habían dicho que se sentían confundidos por haber escuchado algunos puntos de vista conflictivos de parte de los instructores. Se decidió que el comité de enseñanza, a cuyo cargo estaban los seminarios, abriera una investigación. En una sesión posterior, informaron que no habían encontrado evidencia de lo que se había dicho, que la única confusión que hubo entre los miembros de los comités de sucursal había estado en un punto de vista expuesto en clase por el miembro del cuerpo gobernante Cary Barber. Él había dicho que el reinado de Cristo había comenzado en el año 33 era común, a partir de su ascensión a los cielos, lo que algunos consideraron de difícil conciliación con la enseñanza respecto a 1914. La resolución que se tomó fue la de un acuerdo para que todos los miembros del cuerpo gobernante ejercieran cautela cuando, en sus compromisos, dirigieran la palabra a otros. Quedó claro, sin embargo, que con eso no se pretendía ejercer control alguno sobre las conversaciones privadas entre los miembros o entre los amigos, pero eso último no duró mucho cuando fue puesto a prueba. Encontré significante la discusión. Aunque Grant Sweeter no había declarado tener conocimiento de algún caso concreto en el que algún miembro del cuerpo gobernante en sus asignaciones hubiera hecho comentarios contrarios a las enseñanzas oficiales, yo sabía que sí se pudieran haber citado algunos nombres. Ya se había considerado el caso de Albert Schweitzer cuando estuvo de gira por varios países europeos visitando aquellas sucursales, en donde había declarado que la expresión «esta generación» pudiera tener un significado diferente a lo que se había publicado. Nos había llegado noticia de ello procedente de más de un lugar. También era conocido que el presidente Frederick Franz había introducido un nuevo punto de vista con relación a las llaves del reino cuando impartía clases en la escuela de Galad. Su visión contradecía las enseñanzas que había publicado la organización. Lo había hecho sin consulta previa a los miembros del cuerpo y lo había presentado no como una sugerencia, sino como el punto de vista correcto. Varias clases enteras de la escuela de Galad fueron a sus asignaciones, llevando consigo aquel punto de vista nuevo del que el resto de los hermanos ni siquiera había oído hablar. Ninguno de estos casos se sometió a consideración en esta sesión del cuerpo gobernante y en lo que a mí respecta no tenía interés alguno en introducirlos. Pero tuve la sensación de que soterradamente había unas corrientes que tarde o temprano saldrían a la superficie, y no tenía duda de que, cuando eso sucediera,
Su fuerza iría no contra aquellas personas, sino contra mí, y fuera del cuerpo gobernante, contra Ed Dunlap. Debido a la atmósfera que podía palpar entre algunos de los miembros, estaba comenzando a calibrar la conveniencia de renunciar mi membresía en el comité de servicio, limitando así mi participación únicamente al comité de redacción. En una conversación que mantuve con Robert Wallen, que actuaba como secretario del comité de servicio, él no era miembro del cuerpo gobernante, le mencioné que estaba a punto de dejar ese comité. Su respuesta fue: no debes hacerlo. Ha de mantenerse un cierto equilibrio dentro del comité. Él me apremió para que cambiara de idea. Sin embargo, ese mismo sentimiento adverso que se había expresado en la sesión del 14 de noviembre de 1979 volvió a salir en otra sesión, y tal como pensaba, fui mencionado explícitamente. En el curso de la sesión, Lloyd Barry, responsable de la supervisión de que cada número de la revista La Atalaya siguiera su procedimiento para ser publicado, se mostró muy preocupado, debido a que no contaba mi rúbrica en un considerable número de artículos de La Atalaya, mencionó el número, que habían circulado por el comité de redacción. Para que un artículo fuera publicado, éste tenía que someterse primero a la supervisión de cada uno de los 5 miembros. La rúbrica en la parte superior del mismo indicaba la aprobación por parte del firmante. Aunque no entendía las razones que le indujeron a Barry a llevar el tema al pleno de una sesión en lugar de haber hablado antes conmigo en privado o en el seno del comité de redacción, reconocí que eso era cierto. Me sorprendió mucho el escuchar el número exacto de los artículos que no había firmado, del que yo no llevaba la cuenta, pero él sí. Expliqué que no había firmado aquellos artículos porque en conciencia no podía hacerlo. Al mismo tiempo, no había hecho esfuerzo alguno para impedir la publicación de ninguno de aquellos artículos, algunos de los cuales, escritos por el propio presidente, versaban sobre la profecía de Jeremías, poniendo énfasis en el papel profético de la organización y en las fechas de 1914 y 1919, ni había tenido intención de crear polémica sobre el asunto. El que faltara mi rúbrica había de entenderse como una abstención, no como un acto de oposición. Declaré ante el cuerpo gobernante que, si eso presentaba un problema, que no era deseable el que una persona por motivos de conciencia se abstuviera de rubricar un artículo, había una solución fácil. Podían colocar a otra persona en el comité de redacción que no tuviera esos escrúpulos de conciencia a la hora de aprobar una determinada información. Mencioné mi pensamiento de renunciar a formar parte del comité de servicio para que, de esa manera, pudiera disponer de más tiempo para dedicarlo al departamento de redacción. Así que dejaba el asunto en sus manos, dejando claro que aceptaría cualquier decisión que tomaran al respecto. Después de la sesión, Lyman Swingle, coordinador tanto del comité de redacción como del departamento de redacción, me dijo en su oficina: «No puedes hacerme esto. Si toman por su propia cuenta la decisión de reemplazarte en el comité de redacción está bien, pero no ofrezcas tu renuncia». Habló con una vehemencia considerable. Le dije que sencillamente estaba dejando el asunto en las manos del cuerpo, que me sentía cansado de tanta controversia y que cualquier cosa que contribuía a aliviarme de tensión me haría feliz. Él insistió en su exhortación. El cuerpo no hizo cambio alguno en mis asignaciones. Aún así tenía el presentimiento de que se avecinaban problemas, pero no podía prever que en unos 6 meses me encontraría en el centro mismo de una tormenta tan intensa que rondaba el fanatismo. El cuerpo gobernante reaccionó con unas severas medidas hacia lo que consideraba una conspiración de serias proporciones, como algo que amenazaba el corazón mismo de la organización. Pero veamos seriamente el grado de peligrosidad de tal conspiración. ¿Cuál era la dimensión real? ¿Qué grado de comillas criminalidad había en las personas afectadas? ¿Cuál era la justificación para fomentar semejante, comillas, estado mental de asedio dentro de la organización y que continúa aún hoy? Los sucesos que llevaron a la purga de la primavera de 1980. El día antes de mi partida hacia París como primera escala de mi viaje al África Occidental en noviembre de 1979,
El presidente de la sociedad, Frederick Franz, presidió la consideración del texto bíblico por la mañana. En aquella semana le tocaba hacerlo. En su comentario dijo que algunos estaban cuestionando la posesión de la sociedad, establecida en una atalaya recientemente, en cuanto a que Jesús solamente es mediador para con los ungidos, y no para el resto de millones de testigos de Jehová. De ellos dijo: pretenden meter a todos en el mismo saco y hacer que Jesucristo sea mediador de cualquiera, de Tom, de los Dick, de Sutano, de Mengano, de Juanito o de Pedro. No quiero imaginar cómo podrían sentirse aquellas palabras entre quienes, estando presente en aquella consideración, llevaran los nombres como Tom, Dick, Harry, Juanito, Pedro. Supe que aquello fue causa de mucha discusión entre la familia de las oficinas centrales, algunos comentarios muy desfavorables. El presidente afirmó que lo que enseñaba la sociedad era lo correcto. El único texto que aportó está en Hebreos capítulo 12, que dice: es para disciplina que ustedes están aguantando. Dios está tratando con ustedes como con hijos. Pues, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han venido a ser partícipes, son verdaderamente bastardos y no hijos. Pasó a ilustrarlo poniendo como ejemplo la disciplina que se administra a un caballo al enseñarlo a caminar en círculo, y añadió: eso conlleva en ocasiones el que se tenga que utilizar el látigo. Exhortó a que cualquiera que tuviera dudas con respecto a la enseñanza de la sociedad en este asunto adoptara la posición de mantenerse, aceptar la disciplina y mostrar agallas para aguantar. Aquella noche partí a París, pero durante varios días me sentí perturbado, no solo por aquellas palabras, sino por la situación en su conjunto y el espíritu que durante los últimos años había estado presenciando. Para mí estaba claro que, según las Escrituras, Cristo Jesús ofreció su mediación para reconciliar a todos con Dios, a Tom, a Dick, a Harry, a Juanito, a Pedro y a cualquier otro, entregando su vida en sacrificio como rescate por todos ellos por igual, y haciendo beneficiarios de ello a todos los que estuvieran dispuestos a aceptarlo, lo que era radicalmente contrario a lo expresado por el presidente en aquella consideración en las oficinas centrales. Se diría que estuviéramos oyendo unas buenas nuevas diferentes, no aquellas que expusieron los escritores inspirados del siglo I. El penúltimo país que visité en África fue Mali. Los misioneros en aquel país eran franceses en su mayoría. Después de dificultosamente en francés abordar con ellos diversos puntos contenidos en una presentación destinada a los misioneros de cada país, les invité a presentar cualquier pregunta que tuvieran. Esta es la segunda cuestión que me plantearon. La atalaya dice que Jesús es mediador únicamente para los ungidos, no para los demás. ¿Nos lo podría aclarar? ¿Ni siquiera cuando hacemos oración hace de mediador nuestro Jesús? Si hubiese tenido interés en sembrar dudas, esta hubiera sido la ocasión ideal. Pero intenté tranquilizarlos, señalando el capítulo 2, versículo 1 y 2 de la primera carta de Juan, donde habla de que Jesús es el ayudante de quienes han cometido pecado y es un sacrificio propiciatorio para todo el mundo. Añadí que, aunque no pensaran en Jesús en calidad de mediador suyo, podrían hacerlo como su ayudante, y que podían tener la seguridad de que su interés por ellos era el mismo que el que tuviera por cualquier otra persona en la tierra. Me di cuenta de que, sin necesidad de decir algo que pusiera en cuestión las declaraciones de la atalaya, había conseguido manejar la situación de tal forma que aquello no llegara a ser para ellos un asunto controvertido. Sin embargo, pocos días después, cuando fui al aeropuerto para partir hacia Senegal, los misioneros fueron al despedirme. Una misionera se me acercó y me dijo: ¿pero ni siquiera en la oración es mediador nuestro Jesucristo? No pude hacer otra cosa más que repetir y poner el énfasis en lo que anteriormente les había expuesto en la reunión que había mantenido con ellos en el hogar misional. Después de unas 3 semanas regresé a Brooklyn.
El único percance que tuve en África fue el descarrilamiento por la noche del tren en el que había estado haciendo un viaje de 20 horas desde Alto Volta hasta Costa de Marfil. A la mañana siguiente de mi regreso, a la hora del desayuno, se sentaron a mi lado un miembro del comité de sucursal y su esposa que estaban de visita. Apenas había comenzado el desayuno cuando la esposa me dijo si podía hacerme una pregunta. Le dije, sí, claro. No sé si podría responderle. Me dijo que la noche anterior habían estado dedicados al estudio de una atalaya que trataba el tema de la mediación de Cristo y me hizo prácticamente la misma pregunta que me habían hecho los misioneros en Mali. Mi respuesta fue la misma. Ese mismo fin de semana fui a New Jersey a pronunciar un discurso y una vez terminado, una mujer del auditorio, una testigo activa, se acercó y me dijo que tenía algunas preguntas. Las preguntas fueron 3 y una de ellas, la segunda, era también sobre la mediación de Cristo. Volví a dar una vez más la misma respuesta. Hago mención de estos casos para ilustrar cuál era mi actitud cuando tenía que dar respuesta a preguntas que se hacían las personas relacionadas con las enseñanzas que la organización había publicado. Las dudas que yo pudiera tener con respecto al apoyo bíblico que merecieran las enseñanzas de la organización únicamente las comentaba con personas muy conocidas, ancianos en el caso de los hombres. Hasta 1980, a excepción de mi esposa, había 4 o 5 personas como mucho que tuvieran un conocimiento considerable de los asuntos que me preocupaban. Y ninguno de ellos conocía todas las razones para esa preocupación. Hubiera necesitado un libro como este para explicárselas. Sin embargo, no tenía la menor duda de que a este respecto eran muchísimos los testigos de Jehová que estaban en una situación parecida. En una ocasión me abordó un miembro de mucho tiempo del departamento de servicio para preguntarme sobre un artículo escrito por el presidente. Le dije que no podía responder por el artículo y le sugería que enviara la pregunta por escrito. Él replicó, no, lo hice antes y tuve problemas. Le dije que si la gente no escribe, sus preocupaciones no salen a la luz. Me respondió, si realmente quiere saber lo que la gente piensa sobre estos artículos, diga a los superintendentes de circuito de distrito que pongan por escrito lo que piensan de esos artículos. Pero ha de decirles que no consignen su nombre, porque de lo contrario escribirán lo que creen que se espera de ellos. Según él, pasaría lo mismo si se invita a los ancianos de Betel a poner por escrito sus pensamientos. En mis años de permanencia en el cuerpo gobernante, no vi evidencia alguna de que se abordara con franqueza ese tipo de preocupaciones, o que, tal como su importancia lo requería, ciertos puntos de vista llegaran a ser objeto de una investigación a la luz de las Escrituras para que no fuera el criterio de la tradición el que prevaleciera a la hora de mantenerlos, sino el apoyo bíblico o la carencia del mismo. Muy al contrario, la realidad llevaba a conclusiones de que todo planteamiento franco de esas dificultades sería visto como una grave amenaza para la organización, como una actitud de deslealtad para sus intereses. La unidad, en realidad la uniformidad, era considerada como más importante que la verdad. Todo lo relacionado con lo que la organización enseñaba podía ser discutido en el seno del cuerpo gobernante y en ningún otro sitio. Independientemente de lo acalorado que resultara el debate sobre un asunto dentro de ese círculo cerrado, el cuerpo tenía que mostrar una apariencia de unanimidad hacia todos los demás, incluso cuando tal apariencia ocultara algún desacuerdo serio en el tema tratado. No fui capaz de ver en las Escrituras algo que justificara un fingimiento como ese. Las Escrituras muestran ser verdaderas por su claridad, su transparencia y su franqueza al reconocer las diferencias existentes entre los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles y los ancianos. Lo que es más, en ellas no se advierte justificación alguna para restringir la discusión en secreto a una clase cerrada de hombres, cuyas decisiones tomadas en base al criterio o la voluntad de 2/3 de sus componentes hubiera de ser aceptada por todos los cristianos como la verdad revelada. No creía que la verdad tuviera nada que temer a una confrontación abierta, ni ofrecer pretexto alguno para no ser sometida cuidadosamente a examen.
Una enseñanza necesitada de protección especial a la hora de ser examinada de esa manera no merece ser apoyada. Mantuve asociación estrecha con Edward Dunlap, con ocasión de la redacción de la obra Ayuda para entender la Biblia. Mi primer encuentro con él tuvo lugar en el año 1964, cuando asistí a un curso de 10 meses en la escuela de Galaad. Por aquel entonces, él era el registrador de la escuela y uno de los 4 instructores. Nuestra clase, la que hacía el número 39, estaba formada por unas 100 personas, la mayoría de ellas procedentes de las oficinas de las sucursales. Puede decirse en verdad que la mayoría de ellos consideraban las clases impartidas por Edward Dunlap como las más instructivas en lo que respecta a obtener conocimiento de las Escrituras. Oriundo de Oklahoma, un poco desgarbado en su apariencia, a pesar de tener una educación corriente, Ed tenía la habilidad de tratar con temas realmente dificultosos y complejos, exponiéndolos en lenguaje entendible, ya se tratara de las funciones de la ley mosaica o de un estudio científico sobre genética. Pero para mí lo más importante era su falta de pretensiones. Aparte de su preferencia por las corbatas de colores llamativos, su perfil era básicamente el de una persona sencilla en su apariencia, en el habla y en su conducta. Él era siempre el mismo, independientemente del trabajo que le fuera asignado. En aquella clase se encontraba también Louis Barry, que siendo miembro del cuerpo gobernante se expresó en esos términos en más de una ocasión. Dudo que haya alguien entre los estudiantes que jamás haya puesto en cuestión el conocimiento y el profundo amor de Ed hacia las Escrituras. Una experiencia que daba cuenta de su personalidad estuvo en un comentario que me hizo en relación con un examen al final del semestre. Habíamos estudiado en clase varias cartas de Pablo y teníamos un examen de ello cada semana. Entre las preguntas solía haber algunas relacionadas con la posible fecha y el lugar de la escritura de las mismas. No fue difícil recordar esos datos para cada una de las cartas en su momento. Sin embargo, en el examen semestral, en el que entraban las 13 cartas de Pablo, percibía una gran dificultad para recordar todas aquellas fechas y lugares. El orden cronológico de su escritura no tenía nada que ver con el orden canónico de las cartas. Trabajé a conciencia en ello y logré encontrar un sistema para recordar todos esos datos. Llegó el examen, al que se concedió un tiempo de 2 horas. Yo terminé un poco antes y al salir me encontré con Ed, que entraba entonces. Él me preguntó, ¿qué tal le ha ido? Yo contesté, no estuvo mal, pero nunca le voy a perdonar. Me preguntó qué quería decir con aquello. Le dije, me ha costado muchísimo trabajo desarrollar un sistema para recordar todas y cada una de las fechas y los lugares de la escritura de esas cartas. Y en este examen no ha hecho ni una sola pregunta al respecto. Tomando mi observación con más seriedad, me dijo, ¿sabe por qué no hago ese tipo de preguntas en los exámenes semestrales? Porque yo mismo soy incapaz de retener esos datos en mi cabeza. Eran 4 los instructores de la escuela: Ulysses Glass, Bill Wilkinson, Fred Rusk y Edward Dunlap. Creo que es justo decir que, de los 4, únicamente Ed habría dado tal respuesta. Era algo que le caracterizaba. Su personalidad no era pretenciosa. Siempre había mostrado su completa dedicación a la organización. Su registro de tiempo completo era tan dilatado como el mío. Otra circunstancia que habla de su personalidad tiene que ver con una enfermedad que desarrolló durante los 60, conocida comúnmente como espasmo doloroso. Su nombre en medicina es neuralgia trigémina, que consiste en la inflamación de un nervio grande de la cara que se ramifica en 3 y que produce uno de los dolores más agudos que se conocen en los humanos. El dolor punzante y cegador puede ser provocado por cualquier cosa: una brisa suave, un contacto, todo aquello que excite ese nervio, y a medida que la enfermedad empeora, quien la padece tiene mucha dificultad en llevar a cabo cosas ordinarias tales como peinarse, limpiarse los dientes o comer sin correr el riesgo de sufrir un ataque. Algunos de los que la han padecido han llegado al suicidio. Ed padeció esa enfermedad durante 7 años, alternando temporadas de alivio con otras de empeoramiento. Durante ese tiempo,
el presidente Nathan Knorr, por alguna razón, posiblemente debido a comentarios de otros, llegó a hacerse la idea de que se trataba de una cuestión de estado de ánimo de Ed, sin que hubiera alguna causa física. Un día habló con Ed, preguntándole respecto a su vida matrimonial y otros asuntos relacionados con su enfermedad. Ed le aseguró que nada de eso tenía que ver con el problema, que podía estar disfrutando perfectamente de unas vacaciones y presentarse los ataques sin previo aviso. El presidente, sin embargo, no dio crédito a la explicación de Ed y le comunicó que había tomado la decisión de enviarlo a la fábrica por un tiempo para que hiciera más ejercicio. Iría a trabajar al departamento de encuadernación. Ed estaba entonces en sus 60. Había tomado fuertes medicaciones prescritas por los médicos en las oficinas centrales para controlar los fuertes ataques de dolor y había estado en cama durante 7 días a causa de la enfermedad. Y ahora se le enviaba al departamento de encuadernación, en donde fue asignado a mantener alimentada la máquina de una cadena de encuadernación. Lo hizo durante meses y se esmeró en llevar a cabo de la mejor manera esta asignación teocrática. Pero según me dijo de manera confidencial, ello le hizo ver por primera vez el control absoluto de la organización sobre su vida. Sus intentos por dar una explicación fueron ignorados y, contrario al buen sentido, fue colocado en el lugar menos indicado para una persona con aquella dolencia. Unos años más tarde, cuando estaba al borde de perder toda esperanza, supo que un neurocirujano de Pittsburgh creía haber descubierto la causa de esa vieja enfermedad y había perfeccionado un método de microcirugía para ponerle remedio. Ed se sometió a la operación, que conllevaba la extirpación de parte del cráneo y actuar sobre la arteria principal del cerebro que corre paralela al nervio inflamado. Eso fue lo que le curó. No esperaba disculpa alguna de parte de la organización por el serio error de juicio en el que se había incurrido, tanto en la consideración como en el manejo del angustioso problema que le había aquejado. Por supuesto que no la hubo. Debido a que nuestros puestos de trabajo estuvieron cerca el uno del otro a partir del proyecto Ayuda para entender la Biblia, conversamos con regularidad, compartiendo puntos interesantes que encontrábamos en el curso de la investigación. El comité de redacción del cuerpo gobernante nos asignó a trabajar juntos en una serie de proyectos como el comentario a la Carta de Santiago. No siempre estábamos totalmente de acuerdo, pero eso no afectó a nuestra amistad y mutuo respeto. Traigo esto a colación debido a que Edward Dunlap era una de las pocas personas que tenía conocimiento del alcance de mis preocupaciones con respecto a la organización, y muy en especial por lo que veía dentro del cuerpo gobernante. Él compartía aquellas preocupaciones. Al igual que me pasaba a mí, su preocupación se debía a que no podía armonizar lo que veía, escuchaba y leía con el contenido de las Escrituras. Aunque estaba asociado con la organización desde principios de los años 30, durante la mayor parte de ese tiempo, Dunlap no se había considerado parte de los ungidos. Sobre este asunto mantuve una conversación con él a finales de los 70, en lo que me contó que cuando empezó su asociación, allá por los 30, la Watchtower enseñaba que había 2 clases que heredarían la vida celestial: los elegidos, formados por los 144.000, y la gran compañía o la gran muchedumbre del capítulo 7 de Revelación. Se decía que la gran compañía eran cristianos de una fe menor que los elegidos, y de ahí que, aunque estaban también destinados a la vida celestial, los de la gran compañía no formarían parte de quienes iban a gobernar como reyes y sacerdotes con Cristo. Puesto que de aquellas 2 clases una era superior a la otra, Ed típicamente asumió que debía estar en la categoría inferior, la gran compañía. Llegó 1935 y el juez Rutherford anunció en la Asamblea de Washington, D.C. que, según la verdad revelada, de acuerdo con las Escrituras, los de la gran compañía no irían al cielo, sino que se quedarían a vivir en la tierra. Como decía Ed, siempre había tenido la esperanza de vivir en el cielo. Sentía que no había cosa más hermosa que servir en la presencia de Dios y en la compañía de su Hijo.
pero con el cambio en el punto de vista de la organización, hubo de amortiguar sus anhelos y aceptar la que entonces se le decía era su esperanza, como parte de la gran compañía. No fue sino hasta 1979 cuando Ed llegó a la conclusión de que ninguna organización humana podía cambiar la invitación que se encuentra en las Escrituras, así como fijar una fecha para efectuar un cambio en la esperanza que, en la Escritura, esté abierta a toda persona, sea esta quien sea, llámese Tom, Dick, Harry, Juanito, Pedrito o Ed. De modo que 44 años después de 1935, comenzó a participar de los emblemas, del pan y del vino en la cena del Señor, algo que entre los testigos de Jehová solo está permitido hacer a los ungidos. Cuando un testigo o cualquier otra persona pregunta ¿cómo puede saber él si él o ella pertenece a la clase de los ungidos con la esperanza celestial? La respuesta remite al capítulo 8 de Romanos, versículos 16-17, donde leemos: El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues, si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente, para que también seamos glorificados juntamente. La enseñanza oficial ha sido, y sigue siendo, que únicamente los 144.000 de la clase de los ungidos puede tener este testimonio del Espíritu que les estaría diciendo que ellos forman parte del grupo selecto de los 144.000, los únicos con esperanza celestial. Todos los demás únicamente pueden ser clasificados como hijos de Dios en perspectiva, y su esperanza ha de ser la vida en la tierra. Para Ed era evidente que en la lectura del contexto, desde el mismo comienzo del capítulo, se pone de manifiesto que el apóstol Pablo habla efectivamente de dos clases, pero esas dos clases no aparecen divididas en razón de su esperanza, ya sea celestial o terrenal. Claramente, esas dos clases eran, de una parte, los que son guiados por el Espíritu de Dios, y de otra, los que se dejan llevar por la carne pecaminosa. El apóstol no establecía diferencia entre una esperanza de vida en el cielo y otra en la tierra, sino entre la vida y la muerte mismas, entre la amistad con Dios o su enemistad. Los versículos 6 a 9 dicen: Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Porque el tener la mente en la carne significa enemistad con Dios, porque ésta no está sujeta a la voluntad de Dios, ni de hecho lo puede estar. Por eso, los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Con la exposición de Pablo no aparece la cuestión de vida celestial o vida terrenal, sino sencillamente si es el Espíritu de Dios el que domina en la vida de uno o si se está viviendo bajo las exigencias de la carne pecaminosa. Pablo dejó bien claro que era una cosa o la otra. En el caso de que uno tuviera el Espíritu de Dios, éste daría sus frutos. O si se estaba en enemistad con Dios, no pertenecía a Cristo. Sin ese Espíritu no habría vida y paz, sino únicamente la muerte. Si la persona tenía el Espíritu de Dios, entonces era un hijo de Dios, tal como Pablo lo declara en el versículo 14. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Como recalcaba Ed, Pablo no dijo algunos, sino todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos, hijos de Dios. Los que se guían por el Espíritu de Dios tendrán el testimonio del Espíritu para considerarse hijos de Dios, incluyendo la evidencia de los frutos en su vida. Algo parecido a lo que nos cuenta la Biblia sobre Abel, Enoc, Noé y otros que tuvieron el testimonio de que estaban agradando a Dios. A medida que entremos en consideración de todo lo que sobrevino después, tendremos oportunidad de comprobar lo pertinente de estos puntos. Baste decir aquí que Edward Dunlap compartía conmigo en esencia las mismas preocupaciones
y en general lo que tiene que ver con el dogmatismo y el espíritu autoritario que se evidenciaba. Él pensaba, igual que yo mismo, que cuando el ejercicio de la autoridad humana dentro de la comunidad cristiana rebasa unos límites razonables, inevitablemente termina por desvirtuar el papel de Cristo como el verdadero cabeza de la congregación. Poco después de mi regreso de la gira por tierras africanas, pasó por nuestra habitación en las oficinas centrales un amigo de mucho tiempo. Se llamaba René Vázquez y lo conocía desde hacía 30 años. Mi primer encuentro con él tuvo lugar en la ciudad de Mayagüez, en Puerto Rico, donde vivía con su padre que se había vuelto a casar. Por entonces René era una estudiante adolescente de secundaria. Tanto su padre como la esposa de éste se oponían enérgicamente a que René estudiara con los testigos de Jehová. La oposición llegó a tal extremo que una noche, después de haber efectuado el estudio en la casa de unos misioneros, René sintió que no podía aguantar más. Pasó la noche en un banco de una plaza pública. Por la mañana fue a casa de unos tíos suyos a pedirles que le permitieran vivir con ellos, cosa que ellos aceptaron. Aunque no simpatizaban con los testigos de Jehová, eran personas tolerantes. Una vez acabada la enseñanza secundaria, René se incorporó al servicio como precursor de tiempo completo. En 1953, cuando asistía a una asamblea de Nueva York, decidió quedarse en los Estados Unidos. Se casó y junto con su esposa emprendió el precursorado. Se les invitó al trabajo de viajeros para que visitaran las congregaciones de habla hispana del oeste de Estados Unidos. Después, asistieron a la escuela de Galaad y fueron enviados a España. Pronto René fue nombrado superintendente de distrito en aquel país. La obra de los testigos de Jehová estaba oficialmente proscrita en España y ambos viajaron por el país vigilando constantemente para no ser descubiertos por la policía, conscientes de que podrían ser arrestados o deportados. Todas las reuniones se celebraban en la clandestinidad. Después de años de trabajo en la clandestinidad, los nervios de René llegaron a un grado de tensión que llegaron a punto de romperse. Entonces llevaban ya 7 años en España. Debido a su estado de salud y a ciertas dificultades que atravesaba la familia de su esposa, regresaron a los Estados Unidos, pagándose ellos el viaje y llegando prácticamente sin fondos. A su llegada, el único trabajo que René pudo encontrar fue en una acería, donde tenía que levantar cargas pesadas. Siendo una persona pequeña, al segundo día su frágil cuerpo se resintió teniendo que acudir al hospital. Posteriormente encontró otro trabajo y una vez quedó estabilizada su posición económica, volvieron de nuevo a trabajar como precursores. Sirvió como superintendente de circuito y de distrito y finalmente se les llamó para que formaran parte del personal de Brooklyn en las oficinas centrales en donde René fue asignado a supervisar el servicio que se ocupaba de todas las congregaciones de habla hispana en los Estados Unidos, siendo unos 30.000 testigos los miembros de aquellas comunidades. Ocupó ese cargo hasta 1969, cuando su esposa quedó embarazada y se les pidió que abandonaran el servicio de Betel. René me contó que intentaría quedarse en Nueva York, no porque le gustase la ciudad, sino porque creía que, si las circunstancias se lo permitían, podría ser útil de alguna manera a la central de la organización. Y así fue, y en pocos años estaba dedicando 2 días de la semana a tareas de traducción al español, a dirigir la grabación de dramas en ese idioma, así como contribuyendo a tiempo parcial en labores de superintendente de circuito y de distrito en decenas de congregaciones de habla hispana en el área de Nueva York. Había estado algún tiempo en Portugal, y cuando se establecieron algunas congregaciones de habla portuguesa, él perfeccionó su conocimiento de ese lenguaje y sirvió también a esas congregaciones. En sus 30 años de asociación con la organización, dudo seriamente que haya alguien en Puerto Rico, en España o en los Estados Unidos que haya encontrado motivo alguno para tener queja de servicio de René. De un natural, apacible, era también una persona de principios. Había aprendido a ser firme sin necesidad de mostrarse duro o airado. Incluso en su situación posterior, la que le sobrevino con el tiempo, dudo que ninguna persona de las que habían trabajado con René Vázquez en cualquier lugar en que sirvió pudiera negar que esta descripción es la que honestamente le corresponde como persona. Si algún fallo hay que imputarle fue
tal como él mismo reconoce, el de haber sido excesivamente complaciente cuando se trataba de hacer algo por los demás, especialmente por la sociedad. Es consciente ahora de que, por esta razón, su vida familiar se vio afectada innecesariamente. Un ejemplo de ello lo tenemos en el hecho de que su esposa y él estuvieron varios años sin disfrutar de unas verdaderas vacaciones, y por ello habían planeado un viaje de visita a España. Poco antes de que llegara el día de su viaje, Harley Miller, responsable entonces del departamento de servicio, llamó a René y le pidió que atendiera un circuito en ese tiempo. René creyó que lo apropiado era aceptar, pues nunca había rechazado una asignación de la organización del Señor. Su esposa hizo el viaje a España acompañada por su madre. René vivía cerca del aeropuerto La Guardia, y por esa razón, los miembros del departamento de servicio, entre ellos Harley Miller, cuando viajaban en avión para pronunciar un discurso en fin de semana, normalmente hacían arreglos para que René los llevara de vuelta a Bethel. Algunos vuelos llegaban cerca de la medianoche, e incluso más tarde. René insistió en ofrecerme ese servicio y yo había aceptado en base a nuestra larga amistad, hasta que me di cuenta de que otros se aprovechaban de su disposición para ayudar. En mi opinión, se llegaba a abusar de su buena condición, de manera que, salvo en raras ocasiones, a partir de entonces me busqué otro medio de transporte. Tiendo a pensar que, si se pudiera conseguir el punto de vista del cuerpo gobernante en cuanto a los que pudieran ser las personas más importantes que pudieran estar implicadas en la conspiración contra la organización, hacia las que había que tomar unas medidas tan drásticas para erradicarla, este apuntaría a nosotros tres, Ed, René y yo mismo. Pero nunca hubo una ocasión en la que los tres pasáramos tiempo juntos. En ese tiempo pude conversar extensamente con René, tal vez un par de ocasiones. Lo mismo puede decirse en lo que respecta a Ed y René. ¿Dónde estaban entonces las supuestas actividades siniestras? Sencillamente en que hablábamos sobre la Biblia como amigos, y con los amigos de mucho tiempo. La noche en que René había venido a nuestra habitación, él regresaba de asistir a un seminario para ancianos organizado por la sociedad. Hablamos sobre sus impresiones, generalmente favorables. Sin embargo, en un momento de la conversación dijo: «Tengo la sensación de que estamos idolatrando las cifras. A veces me gustaría que abandonáramos por completo los informes». Se estaba refiriendo al sistema por el que cada testigo mensualmente ha de presentar en una hoja la actividad de testificar que ha llevado a cabo en ese periodo. En ese informe se anotan las horas empleadas, la literatura que se ha distribuido, etc. Ahora traje a la memoria de René algunos puntos tratados en el programa de la anterior Asamblea de Distrito sobre fe y obras, sobre la cual estuvimos hablando, y también trajimos a colación las palabras del apóstol Pablo sobre este asunto en la carta a los romanos. Tal como yo lo veía, las enseñanzas de Pablo edificaban en primer lugar la fe en las personas. Las obras vendrían como consecuencia de la fe, ya que cuando la fe es verdadera, lleva fruto de la misma manera que lo lleva el amor. Se puede presionar con insistencia a las personas para que lleven a cabo ciertas obras, y como resultado de ello, esas personas actúan haciendo esas obras. Pero, ¿cómo podemos saber que ha sido la fe y el amor los factores que han movido a obrar de esa manera? Y, de no ser así, ¿cómo se puede agradar a Dios? Parece razonable que las obras de la fe debieran ser algo espontáneo, no una cosa sistematizada que responda a un patrón rígido. Al tratarse de hechos motivados por el amor, habrían de responder a los impulsos nobles de la persona. No deberían verse sometidos a una reglamentación estricta, ni constituirse en una actividad fijada de antemano, programada por otras personas, a la cual hay que atenerse casi obligatoriamente y de la que no está bien visto apartarse de lo más mínimo. El que existan arreglos de una manera ordenada está bien, pero habrían de responder a la conveniencia de los mismos, y no para que puedan resultar obligación encubierta, utilizados para crear sentimientos de culpabilidad en cualquier deficiencia a la hora de ajustarse fielmente al molde. Cuanto más estrictamente se intenta supervisar la vida y la actividad de los seguidores cristianos,
más reducido les quedaría espacio para regirse por la fe y el amor. Me daba cuenta de que es más dificultoso y mucho más arduo edificar la fe y el aprecio de la gente mediante las escrituras que a través de encendidos discursos o mediante el uso de sistemas que les hagan sentir culpables. Pero según lo que aprendemos de los escritos del apóstol, creo que el camino bíblicamente correcto y la manera sabia para esa edificación es la de llevarla a cabo mediante las escrituras. Esa fue la esencia de nuestra conversación. El asunto de las hojas de informe fue la base para la misma, pero ya no volvió a mencionarse. Algún tiempo después, al encontrarme con René a la entrada de uno de los edificios, dijo que al enfocar los asuntos a la luz de la carta de Pablo a los romanos, su trabajo de superintendente de circuito y distrito le había resultado más gratificante y su trato con los ancianos más lleno de significado. Unas semanas más tarde, mi esposa y yo fuimos a casa de René invitados a una comida. Aunque en nuestros primeros años en la ciudad ambos matrimonios habíamos asistido a la misma congregación de habla hispana en Queens, Nueva York, a partir de entonces nuestros encuentros habían sido más bien esporádicos. Tanto antes como después de la comida, René quiso abordar el mensaje de la carta a los romanos. Aunque a un grado menor que con mi esposa, me sentí en la obligación de responderle sin evasivas. Lo había conocido por 30 años. Sabía que era un buen estudiante de las escrituras. Le hablé, no como representante de una organización, sino como un amigo. Y al considerar la palabra de Dios, sentí que mi responsabilidad principal era hacia Dios, no para con los hombres, no hacia una organización. Si tratándose de personas así me retraía de hablar conforme a lo que yo consideraba que estaba claro y diáfano en las escrituras, ¿cómo podría yo expresarme los términos en los que hizo Pablo a los ancianos de Efeso, tal como está registrado en Hechos 20, 16 y 17? Por eso los llamo para que sean testigos este mismo día de que yo estoy limpio de la sangre de todo hombre, porque no me he retraído de decirles todo el consejo de Dios. Pablo sabía que, por obrar de ese modo, se hablaba de él injuriosamente en la sinagoga de Éfeso. De igual manera, yo era consciente de que mis palabras podrían producir un resultado similar. Entre otras cosas, abordamos la primera parte del capítulo 8 anteriormente considerada. Tuve interés en saber cómo interpretaba él el versículo 14 en lo que se refiere a la relación de hijos de Dios, teniendo en cuenta todo el contexto. Él nunca lo había considerado de esa manera, como probablemente es cierto en la inmensa mayoría de los testigos de Jehová. Al hacerlo así, su reacción fue tan espontánea como notable. Lo que para otros pudiera ser una obviedad, para un testigo de Jehová puede resultar algo sorprendente, como si de una revelación se tratara. Su comentario fue: durante años he tenido un sentimiento como de resistencia al Espíritu Santo al leer las Escrituras. Las leía y me aplicaba a mí mismo cuanto en ellas leía. Entonces me paraba y decía: esto no me aplica a mí, aplica solo a los ungidos. Yo sé, Él sabe, y lo sabe Dios, que no utilicé ningún tipo de recurso para persuadirle y que llegara a ver las cosas de manera diferente. Fueron las propias palabras del apóstol leídas en su contexto bíblico las que hicieron ese trabajo. En un encuentro incidental posterior, él expresó que, a partir de entonces, las escrituras en su conjunto cobraron vida, adquiriendo un significado mucho mayor para él. Aunque pueda parecer extraño, el que un testigo de Jehová considere que las palabras del Nuevo Testamento se dirigen a él personalmente y le aplican de una manera directa, no meramente tangencial, le abre la puerta a toda una serie de preguntas que han estado esperando una respuesta, pero que no ha estado dispuesto a hacérselas. Al echar una ojeada a lo que en tiempos recientes se ha estado haciendo para conseguir respaldo en las interpretaciones de la organización, manipulando la escritura y los hechos, doy gracias por no haberme mostrado reacio, por motivos de conveniencia de una organización, en dirigir al menos a algunas personas a las escrituras en relación a esos puntos. El 4 de marzo de 1980 envié una petición al comité de personal del cuerpo gobernante para obtener permiso de ausencia, desde el 24 de marzo al 24 de julio,
Mi esposa y yo sentíamos la necesidad de un cambio prolongado por necesidades de salud. Esperábamos también en ese periodo sondear las posibilidades de empleo y vivienda para el caso de que diéramos por finalizada nuestra estancia en las oficinas centrales. Teníamos por capital unos $600 en una cuenta y un coche usado de 7 años. Previamente, cuando asistíamos a la asamblea de distrito en Alabama, habíamos conocido a un testigo llamado Peter Gregerson, con quien llegamos a familiarizarnos. Posteriormente nos invitó en un par de ocasiones a visitar Gadsden, Alabama, y así pude hablar a las congregaciones locales. Peter había creado una pequeña cadena de supermercados en la zona de Alabama y Georgia. En 1978, cuando en un viaje de zona estuvimos en Israel, Peter y su esposa se unieron allí a nosotros y pasamos parte de 2 semanas juntos recorriendo aquella tierra bíblica.